No sé ni por dónde empezar. Supongo que debería contarles lo que sucedió aquella noche maldita. Todo comenzó cuando decidí irme de excursión con mis amigos a una cabaña abandonada en las afueras del pueblo. Al principio, sonaba como una aventura emocionante, pero ahora desearía no haber aceptado nunca. Estaba yo, por supuesto, y mis amigos, Luis, Ana y Diego. Éramos un grupo unido, pero esa noche nos hizo cuestionar todo lo que pensábamos que sabíamos el uno del otro. Nos dirigimos hacia la cabaña con una mezcla de emoción y nerviosismo. El aire fresco del bosque nos golpeaba el rostro mientras caminábamos por el sendero cubierto de hojas caídas. La cabaña estaba rodeada por un denso bosque, y la luz de la luna apenas lograba filtrarse entre las ramas de los árboles. El viento susurraba entre las hojas, creando una atmósfera inquietante. Y dentro de la cabaña, reinaba un silencio opresivo, roto solo por el crujir de las tablas podridas bajo nuestros pies y el sonido lejano de algo, o alguien, moviéndose en la oscuridad. Al entrar, una sensación de malestar me invadió. Las paredes estaban cubiertas de moho y polvo, y el olor a humedad era abrumador. Nos aventuramos más adentro, iluminando el lugar con linternas que apenas lograban disipar las sombras. Diego bromeó sobre cómo parecía el escenario perfecto para una película de terror, pero nadie rió. El ambiente era demasiado opresivo para bromas. Nos dividimos para explorar más rápido. Luis y Ana se dirigieron hacia las habitaciones en el segundo piso, mientras Diego y yo revisábamos la planta baja. Cada paso que dábamos resonaba en el suelo de madera, y cada sombra parecía cobrar vida propia. Fue entonces cuando lo vi, un pequeño diario, casi oculto entre los escombros en un rincón oscuro de la sala de estar. Lo recogí con manos temblorosas y comencé a hojearlo, esperando encontrar pistas sobre quién había vivido allí y por qué la cabaña había sido abandonada. Pero lo que encontré fue mucho más perturbador. El diario estaba lleno de anotaciones incoherentes y garabatos ilegibles, como si hubiera sido escrito por alguien que estaba perdiendo la cordura. Diego se acercó para ver lo que había encontrado, y su expresión se volvió grave cuando hojeó las páginas junto a mí. «Esto es espeluznante», murmuró, pasando rápidamente las páginas. «Creo que deberíamos irnos de aquí», agregó, pero su voz temblaba. De repente, un ruido proveniente del piso de arriba nos hizo saltar. Parecía un arrastrar de pies, lento y pesado. Nos miramos con los ojos desorbitados, preguntándonos si Luis y Ana estaban jugando una broma o si algo más oscuro acechaba en la oscuridad de la cabaña. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, subimos las escaleras con cautela, las linternas temblorosas iluminando apenas el camino. Al llegar al pasillo del segundo piso, el ruido se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue aún más inquietante, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Llamamos a nuestros amigos en voz baja, pero no hubo respuesta. Nos acercamos a una de las puertas entreabiertas y la empujamos lentamente. Lo que vimos nos dejó sin aliento. La habitación estaba cubierta de polvo y telarañas, con muebles antiguos cubiertos por sábanas desgastadas. Pero lo más impactante fue el dibujo en la pared, una figura oscura y retorcida, con ojos vacíos que parecían seguirnos a donde quiera que fuéramos. Diego retrocedió con un grito ahogado, y yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Corrimos hacia las otras habitaciones, buscando frenéticamente a nuestros amigos, pero la cabaña parecía haberse tragado a Luis y Ana. El pánico se apoderó de nosotros mientras revisábamos cada rincón, cada esquina oscura, pero no encontramos rastro alguno de ellos. Decidimos salir de la cabaña y buscar ayuda, pero cuando intentamos abrir la puerta principal, nos dimos cuenta de que estaba atascada. Por más que empujábamos y forcejeábamos, no cedía. Era como si algo estuviera impidiendo nuestra salida. Diego y yo nos miramos con horror, sintiendo como el tiempo se deslizaba entre nuestros dedos. Sin otra opción, volvimos a la planta baja, buscando una salida alternativa. Fue entonces cuando lo escuchamos, un susurro apenas audible, como si alguien estuviera hablando justo detrás de nosotros. Nos volvimos bruscamente, pero no había nadie allí. Solo el eco de nuestras propias respiraciones y el creciente zumbido de pánico en nuestros oídos. Diego comenzó a gritar, golpeando las paredes con desesperación mientras buscábamos una salida. Y entonces lo vi.
Una sombra oscura, apenas visible en la penumbra, moviéndose en el rincón de la habitación. Mis piernas temblaron y mi garganta se cerró, pero no podía apartar la mirada. La sombra se contorsionaba y retorcía, como si estuviera tratando de formar una figura reconocible, pero siempre cambiando antes de que pudiera entender qué era. Diego me agarró del brazo, sus ojos llenos de pánico. «Tenemos que salir de aquí», gritó, arrastrándome hacia la puerta trasera. Con un último esfuerzo, logramos abrir la puerta y salir al aire frío de la noche. Corrimos a través del bosque, sin mirar atrás, el sonido de nuestros propios pasos resonando en nuestros oídos. Finalmente, llegamos al borde del bosque, donde nos detuvimos, jadeantes y temblorosos. Miramos hacia atrás, pero la cabaña había desaparecido en la oscuridad. Solo quedaba el eco de nuestros propios miedos, retumbando en la noche. Nos quedamos allí, en el límite entre la seguridad de la civilización y el oscuro misterio del bosque, preguntándonos qué demonios había sucedido esa noche. Diego y yo intercambiamos miradas, pero ninguna palabra fue necesaria para entender el terror que aún latía en nuestros corazones. Decidimos regresar al pueblo y buscar ayuda. No hablamos mucho durante el camino de regreso, cada uno perdido en sus propios pensamientos y temores. Cuando finalmente llegamos, buscamos al sheriff y le contamos nuestra extraña experiencia en la cabaña abandonada. El sheriff nos escuchó con atención, pero su expresión era escéptica. Nos aseguró que investigaría el asunto, pero su tono de voz sugería que no esperaba encontrar nada más que una simple explicación racional. Diego y yo intercambiamos miradas, sabiendo que la verdadera naturaleza de lo que encontramos nunca podría ser explicada con palabras simples. Los días pasaron, pero nunca volvimos a ver a Luis y Ana. La gente del pueblo murmuraba sobre lo que les había pasado, especulando sobre si se habían perdido en el bosque o habían encontrado algún otro destino más oscuro. Pero Diego y yo sabíamos la verdad. Sabíamos que algo más siniestro estaba en juego, algo que iba más allá de la comprensión humana. Intentamos seguir adelante con nuestras vidas, pero el recuerdo de aquella noche maldita seguía persiguiéndonos, como una sombra oscura que nunca nos abandonaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura retorcida en la oscuridad, sus ojos vacíos fijos en mí, como si estuviera esperando pacientemente su próxima oportunidad para atraparme en su abrazo helado. Intenté buscar respuestas, investigando la historia de la cabaña abandonada y las leyendas que la rodeaban. Pero todo lo que encontré fueron rumores y mitos, historias que se desvanecían en la luz del día, dejándome con más preguntas que respuestas. Ahora, años después, sigo atormentado por aquella noche. A veces me pregunto si todo fue solo un sueño, una alucinación causada por el miedo y la paranoia. Pero en el fondo de mi corazón, sé la verdad. Sé que algo oscuro y siniestro acecha en las sombras del bosque, esperando su próxima oportunidad para reclamar a los desprevenidos. Y aunque intento seguir adelante con mi vida, sé que nunca podré olvidar lo que vi en aquella cabaña abandonada. Porque algunas experiencias son tan aterradoras que se quedan contigo para siempre, como cicatrices en el alma que nunca sanarán. A pesar de haber pasado años desde aquella noche, el miedo seguía presente en mi vida. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la figura retorcida en la oscuridad, sus ojos vacíos fijos en mí. Intenté seguir adelante, pero el recuerdo de lo que experimentamos en aquella cabaña abandonada seguía acechándome como una sombra oscura. Diego y yo nos mantuvimos en contacto, encontrando consuelo en la compañía del otro. Pero ninguno de nosotros podía hablar sobre lo que realmente sucedió aquella noche. Era como si temiéramos que al hacerlo, despertaríamos a la bestia que aún moraba en las profundidades del bosque. Sin embargo, el destino tenía otros planes para nosotros. Una noche, mientras estaba en mi departamento, recibí una llamada de Diego. Su voz temblaba al otro lado de la línea, llena de un terror que me heló la sangre. «Tienes que venir. Algo está pasando en el bosque», gritó, apenas audible sobre el sonido del viento aullando en el teléfono. Sin perder un segundo, tomé las llaves de mi auto y corrí hacia el bosque. La luna brillaba sobre los árboles, iluminando el camino con su luz fantasmal. Al llegar al borde del bosque, me detuve, jadeante y tembloroso. Diego estaba allí, junto a la entrada, su rostro pálido y lleno de terror. «¿Qué está pasando?»,
Pregunté, apenas capaz de contener mi propia ansiedad. Diego señaló hacia el bosque, donde una luz brillante se movía entre los árboles, parpadeando como una estrella fugaz en la noche oscura. Lo vi otra vez, susurró, su voz temblando de miedo. Sin decir una palabra más, nos adentramos en el bosque, siguiendo la luz que se movía entre los árboles. Cada paso que dábamos resonaba en el suelo de tierra, y cada sombra parecía cobrar vida propia. El viento susurraba entre las hojas, creando una atmósfera inquietante que aumentaba nuestra ansiedad. Finalmente, llegamos a un claro en el bosque, donde la luz brillante se detuvo, parpadeando frenéticamente en el aire. Lo que vimos nos dejó sin aliento. Era la cabaña abandonada, exactamente como la recordaba, pero esta vez estaba ardiendo en llamas. El fuego se retorcía y rugía, devorando la madera podrida con voracidad. Pero lo que realmente nos dejó atónitos fue lo que vimos entre las llamas. La figura retorcida, la misma que había visto en aquella noche maldita, se erguía en el centro de la cabaña en llamas, sus ojos vacíos fijos en nosotros. Un grito escapó de mi garganta mientras retrocedía, sintiendo el calor del fuego en mi piel. Diego y yo nos miramos, sabiendo que esta vez no podríamos escapar. La sombra se movía hacia nosotros, sus contornos distorsionados por el calor del fuego, pero su presencia era inconfundible. Cerré los ojos, esperando el abrazo helado de la muerte, pero en su lugar solo encontré oscuridad. Cuando finalmente tuve el coraje de abrirlos de nuevo, la cabaña había desaparecido, consumida por las llamas. Solo quedaba el eco de nuestros propios gritos, retumbando en el silencio de la noche. Diego y yo nos miramos, sin palabras para expresar el horror que acabábamos de presenciar. Sabíamos que esta vez no había vuelta atrás. La sombra había regresado, y esta vez no había escapatoria. Muchas gracias por llegar a este punto, y no te olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campanita para apoyar el canal.